Bien, un cordial saludo, estimados colegas, y sean bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica donde vamos a abordar algunos puntos y tópicos importantes sobre el diplomado en robótica recreativa aplicada a las áreas de saberes y conocimientos en educación primaria comunitaria vocacional. El día de hoy también se les envió bueno, creo que el día, no sé, no recuerdo si fue ayer u hoy, pero se envió ya un documento de cómo deben ingresar a plataforma. Todos ya están registrados. Si tienen problemas, por favor, deben comunicarse y empezamos a responder las actividades inherentes a nuestro diplomado, ¿sí? De nuestras primeras sesiones. Del mismo modo, bueno, asumo que la próxima semana podremos recoger toda bueno, más que la documentación, lo inherente a nuestro diplomado, a los primeros depósitos, los vouchers del primer depósito, ¿no? Después ya vamos a ver cómo vamos a hacer un cronograma de las fechas en las que vamos a ir recogiendo o en su caso presentando los comprobantes de depósito para que no tengan problemas ni en plataforma ni en el diplomado como tal. Bien, eso ha sido un pequeño anuncio nada más. Ahora vamos a adentrarnos un poco en lo que va a ser, en lo que es la temática para el día de hoy, donde vamos a hablar sobre mecanismos y estos mecanismos cómo se aplican en la robótica educativa. Primero vamos a hablar y tratar de conceptualizar, definir lo que es un mecanismo, una estructura. En este caso iniciamos con una estructura. Hablamos de una estructura cuando hacemos referencia a la base, al esqueleto de un robot, ¿sí? O de cualquier maquinaria que tiene elementos rígidos. Tuvieron la gentileza de micrófonos ir apagando, por favor, si no es molestia. Gracias, muchas gracias. Y normalmente estos mecanismos están formados por piezas que se van ensamblando, ya sea con pegamento, con tornillos o en una sola pieza muchas veces. Y tienen como función principal poder sostener todo el peso y soportar las fuerzas de tracción y compresión sin deformarse y mucho menos sin romperse. ¿Sí? Entonces, estas, el armazón, la estructura que armamos en robótica es fundamental porque le va a dar casi ya la forma definitiva, ¿no? Y es muy útil, muy importante el poder determinar el tipo de materiales. Con la visión que tiene nuestro diplomado de ser amigable con el medio ambiente, nuestros primeros prototipos, diremos así, de estructuras, de mecanismos, los vamos a hacer de material de reciclaje, sobre todo cartón, cartulina, pequeños ramitas, tronquitos, etcétera, de tal forma que podamos, sin ningún problema, porque vamos a cometer fallas, eso es innegable, ¿no? Estas fallas puedan ser salvables, diremos así, al volverse a cortar el cartón o volverse a cortar el pedazo de madera, bombillo, etcétera, que se vaya a utilizar, de tal forma que no se requiera mayor gasto, ¿no? Una vez que ya tengamos bien definidos sobre todo las dimensiones de nuestra estructura ya optimizada, procedemos a hacer de otro material un poco más duro, más resistente, ya vaya a ser un aglomerado o cartón o venesta, etcétera, ¿no? Un cartón ya de esos prensados que, que vaya a soportar esto, o tal vez de la misma madera, o algún plástico, etcétera, ¿no? Hay varias opciones que tenemos, inclusive el, la impresión en resina o en plástico, la 3D. Ahora, cuando hablamos de estas estructuras, hacemos referencia a un tipo que son las estructuras rígidas. Obviamente también existen las flexibles. Primero hablaremos de las rígidas. Las rígidas normalmente tienen 3 a 4 piezas, es decir, o son triangulares o son rectangulares. Geométricamente hablando y físicamente hablando, la mejor estructura es aquella que tiene 3, es decir, la que tiene una estructura triangular.
Porque con 3 elementos no existe la posibilidad de deformación o es muy escasa. En cambio, cuando hacemos estructuras de 4, 5, 6 lados, es con una presión o tracción o compresión bastante leve, puede ocurrir el movimiento y la deformación de nuestra estructura. Por la experiencia hemos visto cuando hacemos alguna vez algún tipo de alacenas, para evitar esto ponemos pequeños angularcitos en las esquinas para mejorar y evitar la deformación, ¿no? Ponemos de forma diagonal y vamos armando, aunque no crean, triángulos para esto, ¿no? Lo mismo ocurre en prácticamente todo tipo de estructura que se va a armar o realizar. Ya, entonces la idea de estas estructuras rígidas es que es ideal de 3, pero si no se puede de 4, evitar la deformación y garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. También existen las estructuras flexibles. Estas estructuras flexibles tienen la característica de que pueden permitir cierto tipo de movimiento sin deformarse totalmente. ¿Sí? Todavía pueden mantenerse estables. ¿Ya? Entonces existe. Y bueno, una estructura completa y total, 100% rígida, no va a existir, ¿no? Aunque usemos, qué sé yo, hemos hecho la prueba, inclusive la misma madera a veces tiende a doblarse un poco en las mismas construcciones. ¿Quién no ha sido testigo de que el fierro se puede doblar, las vigas, el metal inclusive, ¿no? Como lo hemos mencionado, puede tener cierto nivel de deformación. Entonces hay unas pero que tienen mayor flexibilidad. Sí, por ejemplo, cuando hacemos con goma eva, sí, tiene una flexibilidad mucho mayor, pero en ciertos momentos es aceptable y es necesario tener ciertos niveles de flexibilidad en nuestra estructura. Ahí nos aportan grandemente las gomas, las ligas, que permiten deformación, además de acumular un poco de energía potencial para convertirla luego en energía cinética. Es factible usar este tipo de tenerlas en cuenta como una parte de la estructura flexible. Ahora bien, pasemos a hablar de lo que son los mecanismos. Un mecanismo es un conjunto de elementos interconectados entre sí que logran convertir una fuerza de entrada, puede ser generada manualmente como una manivela, un motor, ¿ya? Y lo convierten en un movimiento de salida, que no siempre tiene la misma forma cinética, ¿sí? Es decir, si yo hago girar un disco con ese movimiento circular, puedo convertirlo en movimiento vertical, movimiento horizontal, oblicuo, etcétera, ¿no? Aumentar la cantidad de movimiento, si solo es una ruedita de 1 centímetro, ¿podría ser que algo se desplace unos 10 centímetros? Claro que sí. Esto es lo que nos interesa, trabajar con mecanismos. Y cuando hablamos de este trabajo con mecanismos, es importante hablar sí o sí de los engranajes. ¿Qué es un engranaje o qué son los engranajes? Esencialmente, claro que hay muchas variedades de los mismos, son ruedas que están dentadas y de diferentes tamaños. La posibilidad de que se acople una con otra y permita transmitir ese movimiento le da un abanico de posibilidades, ya sea para hacer un movimiento mucho mayor, un movimiento mucho menor. O sea, si tengo una ruedita pequeñita, si con un engranaje de 1 centímetro podría mover algo de 15, 20 centímetros, claro que sí, no habría problema. O tal vez algo mucho más pequeño, mayor velocidad, voy a poder aumentar o disminuir la velocidad a través de los engranajes. O hacer cierto tipo de movimiento, un movimiento circular, pero que el otro sea un poco más angular nada más, ¿no? Un ángulo, luego se detiene un momento, luego gira otro ángulo, ¿no? ¿Ya? Y esto va dentro de las maquinarias. Ahora, si vamos a hablar de los engranajes, vayamos a describir y a conocer un poco más, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un engranaje? Empezamos con los dientes.
el diente tiene la forma normalmente de una especie de arco elevado, ¿ya? Y normalmente es la parte donde se realiza, la parte donde se apoya entre diente y diente, mayor esfuerzo, y ahí es donde se transmite la potencia. La corona es todo ese arco, toda esa circunferencia, ese anillo donde están los dientes. Normalmente conviene hacerlo un poco más grueso. ¿Por qué lo hacemos un poco más grueso? Porque es donde se ejerce bastante fuerza. Ya, otra parte que nos conviene que sea un poquito más grueso, duro, resistente, es el cubo. El cubo es la parte central donde va el eje. ¿Sí? La parte también hay mucho esfuerzo, mucha fuerza, entonces conviene que sea también un poquito más grueso. También existe la cabeza o cresta. La cabeza o cresta es la parte superior del diente, la parte de la cima, diremos así. Ya la parte más elevada del diente tiene el denominativo de cabeza o cresta. La cara es la parte superior del extremo lateral del diente. Ya, justo después de la cabeza está la cara, ¿sí? Pero no es hasta abajo. Si seguimos bajando a los lados del diente, vamos a encontrarnos con los flancos, que son la parte interna del diente donde se produce el rozamiento entre los engranajes. Ya, esta parte debe ser normalmente bañada con algún tipo de lubricante para evitar el desgaste mayor, ¿no? Y finalmente tenemos el fondo o valle, que por su nombre tiene mucha analogía con lo que sería el elemento orográfico de valle, ¿sí? La parte más profunda entre dos dientes. Bien, ahora ya hemos hablado. Veamos los tipos de mecanismos y los más simples. Empezamos con los mecanismos de dos engranajes. ¿Sí? Uno de ellos es el que va a generar el movimiento de forma Lice, va a motriz. disculpar, no está compartiendo pantalla. No se está compartiendo pantalla. Gracias, enseguida corregimos eso. Muchísimas gracias. Por favor, me permiten un segundo. Nuevamente vamos a retomar. Estábamos hace un momento, no sé qué pasó. Gracias por el anuncio. ¿Me confirman ahora sí si se ve? ¿Se observa? ¿Pueden observar, colegas? Ahora sí, Licen. Ah, ya, perfecto, me estaba preocupando. Entonces, bueno, volveremos un poquito a los de atrás. No sé desde dónde no se vio, porque estaba ya presentándose alguien, seguramente accidentalmente quiso iniciar también la presentación. Pero bueno, en la grabación sí está, eso es lo bueno, ¿no? Eso me tranquiliza. Vamos a poder revisar nuevamente. Bien, estábamos hablando de estos mecanismos. El conjunto de dos engranajes que giran, uno hace girar al otro. No, hay uno que es el de entrada, el engranaje que nosotros manipulamos, ya sea de forma manual con una manivela o con un motor o con una correa, lo que gusten. Esa es la fuerza conductora o de entrada. La segunda, a la que hace girar, es la conducida o de salida. Ahora, la relación de estas dos está definido por las letras RT. Normalmente en textos, documentos van a encontrar eso, RT. Y representa la relación, es decir, la división entre salida y entrada. Ahora, cuando esta fuerza, esta relación de transmisión es mayor a la unidad, se llama reductor. Es decir, cuando el engranaje grande es más, un engranaje, el que gira, el que hace girar, ¿ya? El resultante, el de salida,
es mayor que en el de entrada, estamos hablando de un reductor. Porque por cada vueltita que va a dar el engranaje pequeño, el engranaje grande va a dar solamente un pedazo de vuelta, no va a dar una vuelta entera. Por eso se llama reductor. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Se llama multiplicador cuando el engranaje que es de entrada es más grande que el engranaje de salida. ¿Ya? Esto normalmente han debido conocer a alguien, tal vez en sus años mozos, usó las bicicletas o tuvo la posibilidad de tener una bicicleta de esas con cambio de velocidad. ¿Sí? Estas bicicletas tenían en la rueda atrás un conjunto de engranajes, es donde la cadena se enganchaba, ¿no? Perfectamente enganchaba, y eso le daba diferentes velocidades, pero también había una relación con la fuerza que más adelante vamos a hablar un poco. Ya, ahora, no siempre los engranajes tienen que estar en contacto directo. Puede existir otro tipo, como las bicicletas con una cadena, que es la que va a transmitir el movimiento, con una correa que también transmite el movimiento, con una liga, ¿no? La idea es que el movimiento de una de las rotaciones sea transmitida a la otra rotación. Ya, ahora, aquí hay un precio. Y el precio es la fuerza. A menor velocidad, mayor fuerza. Pero si aumento la velocidad, la fuerza se disminuye. Algo similar pasa con las movilidades. Ahí sí se nota clarito. Para partir tenemos primera. Tiene mucha fuerza la primera caja. Cuando la caja está en primera velocidad. Tiene mucha fuerza, pero no tiene velocidad. ¿No? Una buena subida, pon a primera. Recomendamos siempre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene fuerza, pero no velocidad. Ahora, cuando estamos ya en una zona plana y en carretera, digamos, ustedes también conocen esto, no podemos ir en primera. Vamos en cuarta, tercera, cuarta, quinta. Tengo más velocidad, pero sí no tengo fuerza. Pero ya tengo velocidad. Este es el precio un poquito de la velocidad y la relación que tiene velocidad y fuerza. Si aumenta la fuerza, reduce la velocidad. Y si aumento la velocidad, se reduce la fuerza. Una relación inversa que, bueno, por experiencia la hemos vivido, ¿no? La hemos vivenciado. Ahora, existen dentro de estos ya un conjunto, cuando ya se va trabajando bien, uno tras otro, el engranaje diferencial. Como se ve en la figura, es uno de los componentes mecánicos de mayor uso porque permite el giro independiente de cada uno de los ejes. Es decir, una rueda que está sujeta al eje puede ir a una velocidad diferente que la otra rueda, ¿no? Sin ningún problema. Eso es el engranaje diferencial, y la figura un poco nos muestra, la animación nos muestra su funcionamiento. Luego tenemos el tornillo sin fin, un invento ya bastante antiguo. Arquímedes creo que fue el que hizo este invento, y consiste en un cilindro con una ranura en espiral que engancha, que casa exactamente con una rueda dentada. El giro circular de la rueda hace que el tornillo vaya también girando. Y esto fue muy bien aprovechado por ejemplo, históricamente hablando, por los romanos, y les permitió subir el agua a niveles más altos, usando este principio del tornillo sin fin. Entonces, los romanos lograron construir una infraestructura hidráulica realmente impresionante, entre las mejores hasta hoy que existieron, ¿no?
a través de este pequeño invento. En realidad, el invento como tal no es ni bueno ni malo, es la forma en que se lo usa, ¿no? Como cualquier herramienta, cualquier recurso. Ya, otra herramienta que también la vamos a usar con mucha frecuencia es la polea. ¿Cuál es la ventaja de la polea? La polea permite que una fuerza menor pueda levantar un peso mayor. Cuantas más poleas tenga, cada 2 poleas, el peso, la fuerza que se requiere, equivale a la mitad. Si el balde pesa, qué sé yo, 10 kilos, con 2 poleas que tengo, solo necesito 5 kilos de fuerza para levantarlo. Si tuviera 4 poleas, 2,5 kilos. Bueno, y así, etcétera, etcétera, diremos así, ¿no? Hasta la cantidad de poleas, ¿no? Y esto es muy útil y además muy bien usado. La relación de transmisión, ya hemos comentado, en este caso si se ve, el motor está conectado a un engranaje pequeño. A través de una polea va a un engranaje mayor. Pero cada vuelta que da el motor, la rueda grande, el engranaje grande, da solamente, más o menos por la relación que se ve a grosso modo, más o menos una media vuelta debe ser. No da una vuelta completa. En el sistema multiplicador ocurre al revés. El motor está conectado a un engranaje grande. Entonces, cada vuelta que da el engranaje grande, bueno, el pequeño da por lo menos unas 2 vueltas, ¿no? Entonces, esta relación de tamaños me permite que si yo quiero hacer algún trabajo, hacer que se... y está muy rápido, bueno, solo sé, ahora ya sé que tengo que ponerle un sistema de reducción, y si está muy lento, un sistema multiplicador, simplemente usando este sistema, ya sea de engranajes o de poleas, ¿no? No habría problema. Un elemento también muy común, y esto es parte incluso de estar en la currícula, esto, es la palanca. Palanca, un objeto rígido que está pivoteado, es decir, que tiene un apoyo, y ese punto de apoyo donde no hay movimiento como tal, se llama fulcro. Y tiene 2 fuerzas, una que es la potencia, la que ejerce normalmente el ser humano, y el otro la resistencia de un objeto cualquiera, ¿no? En una tijera, como se ve en el ejemplo, podemos ver, donde apoyamos las manos, los dedos, es la potencia, el tornillito que está al medio, o el remache que está al medio, es el fulcro, y en el otro extremo está la resistencia. Bien, ahora, hay 3 tipos de palanca. Primer grado, las normales, vamos a decir. Cuando el brazo de potencia es más largo que el brazo de resistencia. Normalmente han debido ver las tijeras de cortar lata, por ejemplo. Tienen sus manguitos un poco largos, pero el pico que corta es cortito, chiquitito, ¿no? Porque necesitamos hacer fuerza y va a cortar nomás. Cuanto más largo sean para sujetar la parte de las manos, la fuerza que se hace al otro lado es mucho, mucho mayor, ¿no? Palanca de segundo grado. La fuerza a vencer se encuentra entre el fulcro y la fuerza a aplicarse. Ejemplo más clarito. Eso para exprimir limones, ¿no? Es como una especie de cucharilla dentro de otra cucharilla, digamos así, unidos en un extremo, ahí está el fulcro, ponemos el limón al medio y desde el otro extremo apretamos de tal forma que para sacar el jugo. Esa es la palanca de segundo grado. Y por último tenemos la palanca de tercer grado. La fuerza a aplicar está entre el fulcro y la fuerza a vencer. Han debido ver también esas mancuernas para sacar antebrazo, ¿no ven? Los aparatitos tienen más o menos ese diseño. ¿Sí? Al presionar de un lado, la resistencia, que es normalmente un resorte, evita que se apriete completamente, por lo que se hace recién el esfuerzo físico necesario. Bien, esas son las 3 palancas que está en planes y programas. Exactamente no recuerdo bien en qué curso, pero los vamos a poder ver. La rueda y el eje. Bueno, van normalmente juntos, ¿no?
La rueda un cuerpo redondo que gira alrededor de un punto fijo. No hay problema. En ese punto fijo va un cilindro un poco largo, denominado eje, y que es un poco firme y rígido para evitar el desplazamiento de la rueda a cualquier lado. Y además de que el eje guía el movimiento de rotación como si fuese un conjunto unido, ¿no? La leva. Sí les recomendaría trabajar muy bien con levas, conocer muy bien el funcionamiento de levas, porque es algo que necesariamente vamos a hacerlo el día martes, ya cuando estemos allá. Convierte el movimiento de rotación, es decir, movimiento circular, en un movimiento diferente alternativo. Dependiendo de dónde esté el eje, puede impulsar cualquier otro elemento, ya sea horizontal o verticalmente. Las aplicaciones de la leva son muy amplias. Sin ir lejos, el martillo de Leonardo da Vinci es uno de las muestras más grandes de leva, donde pesos realmente grandes, con movimientos relativamente pequeños, con fuerza pequeña, se levantaba un martillo grande que iba golpeando de forma continua y constante. Para los herreros han usado mucho este martillo el mazo de Leonardo da Vinci, ¿no? Un esquema muy interesante. Me gustaría que en algún momento puedan ver cómo es el martillo de Leonardo da Vinci. Y finalmente entramos a lo que es la manufactura. Una vez que hacemos nuestra estructura, nuestro mecanismo, pasamos a manufacturar. ¿Qué es la manufactura? Un proceso de producción a partir de materias primas mediante el uso de ciertas herramientas, maquinarias, trabajo humano. Principalmente hacemos nuestras primeras prototipos, lo que hemos dicho, en material como cartón, cartulina, con herramientas simples y sencillas. Una vez que definimos todo, ya podemos empezar a hacer el uso de materiales un poco más caros, de un mejor acabado, ¿no? Pero ahora existe ya la manufactura asistida por computadora, y sus siglas en inglés sería CAM, pero también el diseño asistido por computadora, CAD. Y esto nos ayuda enormemente a hacer ya nuestros diseños para verificar que vayan a ser funcionales. Y no estar agarrando, cortando, no funciona, trae otro. Solo para ver qué tamaño es el ideal, hacer la prueba con 20, 30 palitos, por decir algo, ¿no? No, podemos ya aprovechar esto, y en este momento ahora es el siguiente paso. Vamos a ver cómo funcionan los simuladores y de qué manera nos puede ayudar a hacer esto de la manufactura. ¿Sí? Bien, dicho eso, pongámonos a trabajar. ¿Sí? Todavía se ve pantalla y se me escucha bien. Espero que sí. Vamos a revisar cómo va el volumen. También creo que está bien. Bien. Para lo que hemos dicho. Para hacer diseños asistidos por computadoras o manufacturas asistidas por computadora, CAM o CAD, recomiendo, no digo que sí o sí tengan que usarlo, pero recomiendo algunos programas sencillos. Este es uno de ellos. Lo voy a hacer grande para que se vea en la pantalla. Nombre, P-H-Y-S-I-O-N. Python. La ventaja de este Python es su utilidad. Es un simulador. Ya, vamos a verlo primero. Vamos a hacer algunos, experimentos, diremos así. Vamos a abrir una nueva pestaña en nuestro navegador, el de confianza. Voy a usar el buscador de Google, en este caso, y voy a anotar ese nombre, ¿sí?, de lo que estoy queriendo buscar, para ver las características que tiene, qué tan pesado es, qué tan complicado puede ser. P-H-Y-S-I-O-N, Python, y voy a usar la palabra descargar. Bien, el buscador me da varias opciones. Voy a entrar a la primera a ver qué pasa.
Fission descargar y leeré un poquito lo que dice, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene. Bueno, es un laboratorio virtual de física. Bueno, lo define así porque sería lo más cercano. Mecánica también podría ser. Es un simulador en 2 dimensiones. Puedes dibujar objetos, propiedades, definir todo eso y ver cómo funcionaría la animación. Ya, totalmente. Todo lo que construyas en Fisio obedece, responde a las leyes de la física. Es decir, si haces algo que es pesado, pues cae. Si haces algo con un motor, pues gira. Si golpea una pieza con otra pieza, pues la empuja. ¿Sí? Existe un conjunto de ejemplos para entender cómo van esto de las escenas. Y bueno, obviamente hay un montón de tutoriales que los podemos buscar desde YouTube hasta lo que guste, ¿no? Entre las ventajas que honestamente me agradan y las quiero detallar aquí. Ay, perdón, quería hacer una línea, un rectángulo y me salió otra cosa en la línea. Muy bien. Esto. Fíjense los detalles. La licencia, gratuito. No requiere que se haga un pago por el... ni craquearlo, ni un keygen, nada de eso. Sí, es gratuito. Qué bonito. Plataforma Windows. Sistema operativo desde el Windows 7. Esto ya es antiguo. Desde el Windows 7. Su detalle. El idioma está en inglés. Esto es lo que no nos va a gustar. Pero bueno. No todo es belleza, ¿no? Los pros que tiene es una herramienta excelente de edición. Tiene muchos ejemplos y videos que son de muy buena calidad. Es compatible con JavaScript y tiene las posibilidades de exportar, es decir, sacar los fotogramas. Sus contras, no hay ayuda de texto y el editor de código es bastante bajo. Bueno, muy básico, pero bueno, para empezar no está nada mal. ¿Sí? Bueno, entonces tengo la posibilidad de descargar desde aquí arriba o más abajo también tengo lo mismo, ¿no? Entonces voy a usar esto. Propaganda, clásico, propaganda que siempre nos suele ir mostrando cuando son gratuitos. Y se redirecciona y ahora va a empezar a mostrarnos, ¿no? Entonces, una vez que se ha redireccionado a la página de en este caso, de Softonic, a la parte de las descargas como tal, va a iniciar su descarga y nos vamos a dar cuenta de que no es extremadamente pesado. ¿Sí? Bueno, puedo descargar desde su alternativa. Voy a descargar aquí para la PC. Y vamos a ver qué tiempo demora en descargarse. Y ya lo hizo. Y lo vamos a ver aquí. Que descargue, le voy a decir que sí, que lo descargue. Y pesa más o menos unos 4 megas. Lo que quiere decir que es bastante liviano. Les voy a pasar el instalador. Listo, ahora pero veamos cómo se utiliza, cómo usamos. Bien, una vez instalado, les voy a hacer un tutorialcito también, sueltito. Nos va a aparecer este engranaje en alguna parte de la pantalla y simplemente aquí presiono 2 veces, doble clic, o le hago un clic y luego hago enter, ¿no? Me sale Fission y en la O un engranaje bastante, ya me da una idea de cómo funcionaría más o menos esto. Un mensaje de entrada y listo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo y puedo aprovechar? Tengo en un lado, en el lado izquierdo, un conjunto de varios ejemplos. De Theo Jensen, por ejemplo, las patitas de Theo Jensen. Entonces solo hago doble clic y aparece, doble clic, aparece. Para ver cómo funciona, pues me voy hasta, lo voy a hacer con rojo, hasta esta flecha que le estoy marcando por varios puntos que
bueno, tiene la forma de play, ¿no? Y pongo play y veo cómo va funcionando esta maquinaria. Interesante. Veamos otro, el caminante. También voy a presionar play y esto es lo que hace. Camina, entonces podría ser, si me doy cuenta cómo está hecho, está con algunos resortes sujetado, un caminante. Y ahora yo puedo ejercer, si, bueno, levantarlo, qué sé yo, ¿no? Botarlo al piso y ver más o menos cómo va pasando, ¿no? Entonces puedo interactuar con esta pieza. Veamos una catapulta. Lo propio. Voy a ver, voy a presionar un poco, me voy a alejar con la rueda del mouse. Esta es la catapulta. Y voy a presionar play. Y lanza la pelotita. Y llega, impacta y destruye. Bueno, qué interesante. Bueno, y un conjunto de varios ejemplos que podría ya empezar a ver cómo va a funcionar, ¿no? Este, por ejemplo, que es bastante bonito. Voy a hacer play y van a caer un conjunto de pelotitas desde arriba. Probabilidad estadística. Donde se van a acomodar más, donde van a caer primero, caen por el centro. Primero caen en el centro y después van a ir por los extremos. Y la idea es que tendría que formarse, según esto y lo que me dice la estadística, la campana de Gauss, ¿no? Pero este es el funcionamiento. Puedo acercarme un poco más para ver todo con más detalle o alejar. Pero bien, esos son ya ejemplos hechos. Ahora me interesaría mucho a mí hacer mi propio trabajo. Para hacer un trabajo propio, bueno, lo primero que nos vamos a ir va a ser a File y escogemos Nuevo. File, Nueva escena. Y tengo un espacio vacío. Las principales herramientas para poder trabajar, bueno, ya hemos visto esto, que es Play. Para crear cosas, aquí están. Para apoyo, todo esto está. Rejilla, aquí está. Ediciones, aquí están. Bien, entonces yo puedo elegir, por ejemplo, un cuadrado. ¿Qué se hace? Bueno, se hace un cuadrado. Ahora, un redondo. De diferentes tamaños puedo hacerlo, sí. No hay problema. Polígonos podría ser. Sí, eso aquí, aquí, aquí y para cerrarlo aquí. Puedo hacer estos otros que parecen globos de un color diferente. Tengo aquí cuerdas. Tengo cadenas. Tengo sogas también, que interesantes. Tengo estas cosas. Tengo texto para poder escribir algo. O puedo hacer engranajes. Un engranaje. Otro engranaje. Y bueno, vamos a hacer que coincida un poco, ¿no? Listo, tengo estas cosas. Ahora, después de haber hecho todo eso, le pongo play. Y bueno, aquí está lo que pasa, ¿no? Cuando es liviano, tiende a subir. Ya. Listo, veo un movimiento interesante. Nada del otro mundo, pero interesante. Ahora, pero ya quiero hacer algo más concreto. Un mecanismo simple, sencillo. Y vamos a ir viendo poco a poco las propiedades. Primero voy a hacer
un rectángulo, bueno, en este caso toda una tira un poco larga, y esta quiero que sea fija, que no se mueva. Entonces, como quiero que sea fija, lo que voy a hacer es ver sus propiedades, gracias, sus propiedades, y sus propiedades están aquí. Toda esta barra es de propiedades. Puedo ponerle yo un nombre, ahorita se llama ítem 1. Puedo ponerle, eso es algo de su cuerpo, color, X, Y, Z, etcétera. Y veamos entonces con eso. Primero el nombre, le voy a poner nombre, name. Y aquí voy a borrar y le voy a poner suelo, piso, suelo, que sea, listo, suelo. Ya está, esto se va a llamar suelo. Pero ¿qué tipo de cuerpo va a ser? Más abajo, en tipo de cuerpo, en este momento está como dinámico, es decir, es algo que tiene movimiento. Cinemático o estático. Voy a ponerle estático. Cuando pongo estático, fíjense, ya aparece, tiene forma ya de ladrillos. Medio clarito, ¿no? Entonces, ahora sí voy a hacer otras cosas. Uno por aquí, uno medio grande. Algunas circunferencias también de diferentes tamaños. Y veremos play. Lo que hemos dicho, cuando yo haga va a caer esto, va a empujar a las otras piezas para que no se me caiga mucho. Ay, no quería que caiga, ya, ay, no caigas, no caigas, no caigas, no caigas, no caigas. Ya, logramos hacer que no caiga. Y eso aquí también. Listo, ya. Quiero aprovechar que tengo elementos ahora sí y está en plena animación para ver para qué me sirve. Al lado del play está la flecha y al lado está un redondito con una X. ¿Sí? Aquí. Luego tengo una bomba, dinamita, una cámara, bueno, y otras cosas más. A ver, la con X. Si estoy marcando y el cursor tiene la forma de eso, simplemente presiono y elimina un elemento, un objeto. La bomba, voy a hacer aquí, desmenuza, diremos así, en fragmentos más pequeños. La dinamita corta. En realidad, esa que parece dinamita en realidad es un cúter, pero su diseño no es muy bueno. Entonces puedo hacer cortes sin problema. La pistola empuja elementos. Voy a empujar uno de estos hacia arriba, como si disparara, ¿no? Y esto va a ser su estadística, ¿no? El resto de herramientas, ya más o menos así es como funciona. Muy bien, hemos visto también que es la cuerda. Cordones. Y los engranajes en movimiento. ¿No? Estas son las cosas que puedo ir haciendo. Y esto también, si decido, bueno, va a girar, ¿no? Si le doy un empujoncito. Listo. Ya sé, un poco más. Bien, vamos a hacer otra cosa. Nuevamente. Una base. Repetimos algo similar. Una base. Tipo de cuerpo estático. Ahora voy a hacer una circunferencia y le voy a poner un tornillo, un perno, un rotor. Listo. Voy a hacerle además de eso una barra por aquí, otra barra por aquí. Lo voy a unir esto aquí, tornillo, aquí al medio, tornillo. Y para que no se me mueva mucho, voy a poner... no, esta creo que no va a funcionar bien. Un poco más aquí. Aquí y aquí, estas dos que me van a ser estáticas. También voy a cambiar a estático y estático. Listo. ¿Y qué quiero? Ahorita si le pongo play, bueno, no va a hacer nada, ¿no? Se queda ahí.
Y se me sale más de paso, esto está grave. Bien, volveremos a ponerlo como estaba. Bueno, para evitar todo esto, ¿qué quisiera que sea? Esto que gire, y para eso presiono, selecciono su centro. Y entre las propiedades voy a definir la propiedad de aquí, de motor. Ahorita está en falso, no hay motor. Si yo decido cambiar esto, motor verdadero, y la velocidad le voy a poner de 1. Pero ¿qué va a pasar aquí? Bueno, va a caerse, ¿no? Se va a salir. Quisiera que estos dos bloques estén más cercanos. Entonces voy a bajarlo un poco el de arriba. ¿Cómo tendría que hacer eso? Bueno, sé que en horizontal es X, en vertical Y. ¿Dónde está Y? Aquí está Y. Y empiezo a bajar, 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 bajar. Y el X también podría ir moviendo más allá, hasta donde quiera. Lo propio para esto, ¿no? Esto también sube, sube, sube. Y que vaya más hacia hacia ahí. Veamos ahora sí si funciona. Ya funciona mejor, pero aquí se tranca. Aquí se tranca. Muy bien. Soluciones. Vamos a eliminar esta. Y la voy a hacer más larga, nada más. Y que sea hasta aquí. Y aquí le ponemos su brochecito. A ver qué pasaría ahora. Ah, ya mejor. Ah, pero aquí se tranca todavía. Bien. Entonces todos estos detalles los vamos a ir corrigiendo hasta que tengamos lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces vamos a rehacer algunas partes, esta, y voy a poner uno que no sea tan largo. Ahí creo que puede estar bien. Esto también voy a tener que deshacer, rehacer esta parte, y esta parte lo voy a hacer de nuevo, no hay problema. Trataremos de que vaya más o menos bien, un poco más abajo. Ahí, y el otro pedazo desde aquí hasta aquí. Necesito aquí fijarlo y aquí fijarlo. Hemos dicho que esto tiene que ser un motor. Ahorita está en falso. Sí, quiero motor. Y le voy a dar una velocidad de 1, nada más. Y esto que se apegue un poco más. Entonces, esto un poquito más abajo en Y. Voy a bajar un poco más. Y esto lo voy a subir también en Y. A ver, ojalá no sea demasiado. Ah, y no lo fijé aquí. Olvidé fijarlo aquí. Ahora sí. Ahora sí ya hace un movimiento, ¿no? Ya se convirtió en una leva con un eje centrado. Y obviamente yo podría cambiar ya sin mucho problema. Ya esto no me gusta ese color, pues quisiera que sea, qué sé yo, azul. Entonces ya tengo la pieza azul, el motor rosado. Noto que hay un poco de fricción, está aquí esforzándose mucho. Entonces creo que puedo hacer alguna modificación. Y voy a, este bloque lo voy a subir una pizca más. En Y está en 1.58, 1.6. Ahora sí, con 1.6, que he movido solo 0.8, puedo ponerlo manualmente. Ya tengo una estructura. Ya está totalmente funcional. Ya sé que va a funcionar. Pero tengo que tener en cuenta estas relaciones, más o menos. ¿No ve? Muy bien. Entonces lo paralizamos y ahora sí ya puedo grabar esto. Y lo guardo como... Y le voy a poner un nombre. Y donde yo desee, ahorita que se llame
billar. Listo. Y ya está. Entonces me salgo del programa. Sin problema. Y cuando vuelva a ingresar al programa voy a observar que entre los... como si fuese un ejemplo más, ya está aquí el... Aquí ya dice el billar. ¿No ve? Entonces aquí está el billar. Tal como hemos dicho. Entonces, bueno, lo cierro. Y aquí puedo seguir añadiendo más elementos, a ver qué pasaría si pongo aquí algo que cuelgue, qué sé yo. ¿No? O esto lo muevo más izquierda, más derecha, lo hago más pequeño. Bueno, ya. Son juegos que puedo hacer. Bien, hecho esto ya. Sé que me va a funcionar. Listo, salgo. Les voy a mandar inmediatamente el instalador porque hemos visto que se ha descargado. Y otro elemento, otro software que quiero que lo trabajen, que vayan jugando, es este, se llama Link Cage. ¿Qué hace? También es un simulador, un poquito más avanzado que el anterior. ¿Sí? Perdón, antes de verlo, me gustaría también ver esas características que tiene Link Cage. Esto lo voy a cerrar. Y en vez de Piston, todo esto lo borro y voy a poner Link Cage. Y descargar también. Y aquí tengo descargar enlace. Link es enlace. Listo, y aquí está. Bien, vámonos también. El primero creo que es un blog. Va a ser medio largo. Linkage este parece estar, dice descargar download. Voy a entrar a la segunda opción. Porque el primero me manda otra vez, pero es medio largo. En cambio aquí ya es directo, ¿no? Espero que vaya cargando la página para entender. Ojo, Linkage 3.4 free, gratuito, libre. Pueden usarlo sin ningún tipo de restricción. Y aquí está. Linkage es un programa de diseño asistido por computadora que permite prototipar mecanismos de enlace. Listo, eso es lo que me interesa. Es un software. Ay. Y entre las ventajas que tiene es un software, si lo leemos aquí, dice gratuito. Entonces también solo tengo que descargarlo. Me voy a la pestaña de descargar, la típica propaganda, perdón por eso. Y aquí está. Se prepara todo para la descarga. Aquí están las versiones que existen. Y fíjense que los pesos, aquí está, 4 megas. La versión 3, 3.7, 4, 4.4. O sea, es un software también antiguito. Su tamaño de la última versión, 5.9 megas. Para que tengan idea, con 2 bolivianos, colegas, compramos 200 megas. Con 2 bolivianos. Y aquí estoy hablando de 5 megas. Ya pongamos 6 megas. Si queremos ponerle valores aproximados de dinero, es un nada, ¿no? Es muy poco. ¿Ya? Por lo tanto, al ser pequeño, también no hay ningún problema. Se puede descargar sin problema. ¿Listo? Y también me muestra, ¿no?, algunas opciones alternativas a Linkage. Y más propaganda aquí abajo. Listo, entonces aquí solo tendría que... Estas propagandas que siempre salen a veces hacen confundir. Hay que ver biencito esto, ¿ya? Y pinchamos aquí y nos va a empezar a hacer la descarga. Ay. Descargar el archivo. Y al igual que el anterior, fíjense, ya se ha descargado y es... Entre los dos... Ay, 2 veces había descargado oficial.
6 y 4, digamos 10, 11 megas. Y con 2 bolivianos compro 200 megas. Para tener una idea. No quiero que digan tan caro. Su funcionamiento. Bien, ya hemos visto cómo. Cuando empieza a funcionar el problema que tiene, hemos dicho también, es en la versión en inglés, pero no requiere mucho, ¿no? Nos da en un principio, cuando entramos, un solo punto. ¿Ya? Y una cuadrícula. Podemos nosotros mover ese punto donde nosotros querramos, haciéndole un clic sostenido, con el mouse acercarnos o alejarnos, con la rueda. Y ahora, ¿qué puedo hacer? En cualquier parte de la pantalla donde no exista nada, voy a hacer un clic derecho y puedo añadir esto. Fíjense, aunque esté en inglés, no necesito, solo necesito saber la figura, ¿no? Voy a añadir otro punto. Este punto, lo voy a poner cabalito aquí. Y estos dos los voy a agarrar, los voy a unir. ¿Cómo uno eso? Simplemente me voy hasta donde dice aquí link. O sea, enlazar. Link y ya está. Tengo este punto y tengo este punto unido. Bien, este punto que está fijo, por eso tiene en la parte de abajo unas rayitas, si se fijan bien. Vamos a ampliarlo aquí. Las vamos a ver, están inclinaditas. Eso significa que está sujeto a la tierra. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer doble clic, voy a hacer 2 veces clic. Y no va a ser un punto fijo, sino le voy a poner una rotación de RPM, revoluciones por minuto. Está en 15, ya que quede en 15, no hay problema. Y para ver cómo funcionaría, simplemente tendría que irme aquí a donde estoy apuntando a esa flecha de Run. Y esto es lo que va a hacer. Va a girar. Bueno, ya está. Entonces puedo poner otro punto por aquí, acomodarlo y también ponerle unir. Y podría poner inclusive otro punto aquí y otro punto por aquí. Los 4 por aquí le voy a poner otro punto, pero ya un punto fijo y otro punto fijo tal vez por aquí. Estos 2 puntos fijos los voy a unir. Este punto con este también unir y a ver si funciona. Estos quiero también que estén ligados. Sí, ojalá funcione, vamos a hacer la prueba. No. Este punto está mal. Paramos, seleccionamos y lo eliminamos sin problema. A ver, vamos a ver si solo tenemos que sujetar estos. Y ahora sí, este punto con este punto recién lo voy a unir. A ver si ahora sí funciona. Y no me quiere funcionar, tal vez esto me está agarrando un poco mal aquí. Y choca. ¿Se dan cuenta? Choca. Entonces esto tendría que estar más cerca y esto un poco más lejos. Ahora sí, Run otra vez. Funciona. ¡Ay! Hasta el borde, casi pasando. Casi. Mi margen de error quisiera reducir esto. Ahora sí, y si fueran plan, si lo puedo poner plano, funcionará. Si esto lo pongo hasta la misma altura. Sí. Me funciona. Entonces, otro simulador. La ventaja de este simulador es que cuando ya está terminado yo puedo venir a estos tornillos y me va a decir, estas son mis partes. Pero no solo eso, me voy a los detalles, aquí está en detalles, y en detalles voy a buscar la autodimensión. Presiono y me da las medidas. Me da las medidas en milímetros. Es decir, esta pieza es 1 centímetro y medio más o menos, ¿no? 14 milímetros, 46 milímetros, 55 milímetros. Es decir, 1 centímetro y medio, 4 centímetros y medio, 5 centímetros y medio.
Y listo. Donde están alojadas, la base que tendría que hacer sería esta. Bueno, quito las partes y ahora podría, bueno, y cuando estemos construyendo, sí, no conviene poner las medidas, ¿no? Pero lo que podría hacer es, dentro de las propiedades, definirlos como sólido, y esto como también sólido, para que tenga ya estas piecitas mejor, ¿no? Y cuando tenga ya las partes, como a sus dimensiones, entre orificio y orificio, esto ya aparecen más los palitos de lado, entre orificio y orificio necesito estas medidas. Un poco más para ya tener el borde y no me falle. ¿Ya? Esto es link cage. Ojo, que también tiene un conjunto de varios ejemplos, ya, desde los más... este es muy parecido al que hemos hecho. A este, ¿guardamos lo que hemos hecho? No. Está en partes. Y sin medidas. Esto lo hemos visto también en fisio. Es la estructura de Theo Hensen. Y es cómo hacer que camine, ¿no? Una patita, nada más. También tenemos otro conjunto, bueno, hay más complicados, más avanzados, algunos bastante lógicos. Esto, alguna vez lo han debido ver. ¿Cómo funcionaría esto? Entonces, estoy seguro, ¿no? Grande está. Otro ejemplo, veamos. Hay algunos, como les digo, ya un poco más complicados, más avanzados. Este que tiene un montón de varias piezas, ¿cómo funcionaría esto? Esto va funcionando así. ¿Para qué? Bueno, es un ejemplo nada más de los diferentes tipos de enlaces que se pueden ir creando. Entonces, puedo usar esto para diseñar algunas piezas y ver si podría funcionar o no, y más o menos tener una medida muy relativa y aproximada, ¿no? Esto es diseño asistido por la computadora, para que luego podamos hacer ya las manufacturas sin ningún problema. No sé si tengo aquí las alas. Alas, ojalá esté aquí. Este diseño de alas, que fíjense, si decido hacerlo, esto con palitos de lado y se hace sin ningún problema, y una manivela. Lo que abajo está haciendo moverse se convierte en una manivela, no hay ningún problema, ¿no? Con manivela sería. Y para tener todas las partes, bueno, simplemente con dimensiones. Aquí están mis partes, lo que necesito, de 8 centímetros, de 10 centímetros, todas las medidas de todas las piezas que voy a necesitar. Y bueno, quitamos las medidas porque si se dan cuenta con medidas esto es una verdadera locura. No le voy a entender muy bien, ¿no? Pero si le quito las medidas y también la cuadrícula, podría tener una visión más exacta de lo que quiero hacer. Y esto se ha hecho simplemente con esas herramientas que las hemos ido viendo. Aquí está, los rotores, los puntos, y cuando son varios puntos, por ejemplo, este, si quiero convertirlo en un sólido, bueno, los combino nada más y se convierte en un sólido, ¿no? Sin problema. Esos son los programas que inmediatamente les voy a pasar al grupo. Aquí está, y hemos visto, aquí está el grupo de WhatsApp. Voy a mandarlo inmediatamente, el 1, linkage, para que no digan, no nos está mandando, no sé. Entonces, estoy mandando en este momento eso y Fisio, creo que tenía uno reciente. Existen otros, Algodoo, que también podría servirles, pero yo les recomiendo estos dos para empezar.
Más adelante, lógicamente, les diría sin problema que lo manden, que usen otros que sean más cómodos para ustedes, ¿no? A ver, no recuerdo bien si está aquí. En descargas 2025, espero que esté aquí. Empieza con P, eso me acuerdo. Prezi, pero no veo Picio. No está aquí. Entonces, en las otras, las descargas de principio de año, porque esto yo, bueno, ya lo tengo tiempito. Aquí debe estar, esperemos que sí. Paint. Aquí está Ficio. También lo voy a mandar al grupo. Ahí se ha puesto un poco lento, perdón. Bueno, ya enseguida, ¿sí? Cuando termine esto. Bien. Esto es entonces en lo que nos vamos a centrar. Tenemos que diseñar. Con estas herramientas nos van a servir para hacer el diseño. Una vez tenemos los diseños, tenemos las medidas. Tenemos las medidas, podemos concretizarlo. ¿Ya? Entonces no va a haber tanto ensayo y error. ¿Ya? Bien, hasta aquí nuestra grabación. La vamos a parar en este momento para coordinar salida.